Vamos a comenzar 4 días hablando un poco de lo que dejó el G20 y pensando un poco algunos detalles de lo que dejó el G20. Esta editorial o esta introducción bien la podemos pensar de esta manera. 3 años después, finalmente 3 años después, Macri se convirtió en Macri. Quizás parezca inicialmente un juego de palabras, como Macri se convirtió en Macri, pero atención porque muchos están haciendo este análisis político. Algunos ven justamente este análisis político que incluso se desarrolla en algún sector del gobierno y los propios votantes de Cambiemos están justamente diciendo: yo voté a este Macri. Yo voté a este Macri, al Macri de las últimas horas. Por eso cuadraría la pregunta: ¿por qué Macri se convirtió en Macri 3 años después? Insisto, esto es lo que piensan y sienten cerca del presidente Macri. Analizan encuestas, analizan el murmullo social y muchos consideran que los votantes de Macri, los que pusieron el voto, piensan que justamente votaron a Macri para que Macri sea lo que mostró en las últimas 48 horas. Por eso, ustedes están leyendo por allí, 3 años después, Macri parece haberse convertido en Macri. Recién 3 años después, parece este gobierno haber logrado mostrar su mejor cara. Pasaron 3 años para que pudieran enfrentar a sus propios votantes y dar una verdadera buena noticia, si es que efectivamente consideramos a la realización del G20 como una buena noticia. Algunos analistas incluso interpretan que Macri no pudo ser Macri antes, justamente porque quedó, por un lado, enrollado, entrelazado en la grieta, y por otro lado, por esta Argentina un poco pendulante, un poco ciclotímica que vivimos, por un país que de la noche a la mañana se convierte y se reconvierte y se debate entre ser un país tercermundista y subdesarrollado, sin poder siquiera organizar un partido de fútbol, como hablábamos recién con Eduardo, a convertirse en un país pretencioso, que le exhibe al presidente, o que lo exhibe al propio Macri con ese traje de árbitro internacional que se probó el fin de semana, que pudo, entre otras cosas, con las tensiones entre China y los Estados Unidos. ¿Por qué Macri se convirtió en Macri 3 años después? Esta podría ser alguna de las preguntas. Esta noche vamos a discutir varios de estos temas. En un ratito está Roberto Kachanowski con nosotros. Va a estar llegando también Jorge Giacobbe. Vamos a tratar de pensar lo que viene. Algunos datos numéricos de encuestas que en las últimas horas se dieron a conocer exhiben información concreta y valiosa para ver cómo los propios votantes de Cambiemos analizan el rol de Macri y del gobierno tras la cumbre del G20. Datos duros, para que analicemos juntos, para que pensemos juntos y tratemos de explicar un poco esta encrucijada de cómo 3 años después Macri se convierte en Macri. Datos de encuestas de D'Alessio, la última que publicó. Un 33% de los consultados siente expectativas altas o muy altas por la llegada de inversiones tras la cumbre del G20. Pero atención con el dato. Ese porcentaje del 33% crece a un 56% entre votantes de Cambiemos. Esta es la expectativa que los propios votantes del presidente Macri tienen. En la misma línea, un 30% se muestra orgulloso por recibir a los principales presidentes del mundo. Sentimiento que llega a un 50% entre los que votaron por el oficialismo. Esta es la cara positiva del G20, es la cara que muestra el gobierno, es la cara que genera euforia política en este gobierno y que hace obviamente que nos preguntemos cómo Macri finalmente se convirtió en Macri. Algunos otros consideran que no va a ser tan sencillo, que no será muy fácil sortear esa Argentina ciclotímica de la cual estamos hablando. Y se preguntan si hay 2 países en uno. Si hay una Argentina, que es la Argentina del piedrazo, el superclásico, el superpapelón, la Argentina de los violentos, de los incidentes, de los barras. Recién hablábamos con Eduardo a propósito de esto. Atención, porque en las próximas horas puede haber novedades en varias de las causas de los barras. De hecho, recién una fuente de seguridad nos decía antes de empezar el programa, muchos de nosotros, se viene una redada de barras, pero dejémoslo a un costado. Hay una Argentina que muestra eso y hay otra
Otra Argentina que se muestra en tono de llanto, de ese llanto emocionado, como vimos al presidente Macri, ante la mirada atenta de todos los poppers, todos los poderosos del mundo. Un punto quiero hacer acá, ya se van preparando todos nuestros compañeros para afrontar este 4 días. Ya en instantes va a estar llegando Roberto Kachanowski, que ya está en nuestros estudios. Hola Roberto, gracias por venir. Vamos a pensar con Roberto la economía. Está Ana Baiman, que se suma. Hola Ana, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Facundo. Hola Ezequiel Spillman, que también se suma con nosotros. Nuestros compañeros conocidos como Lucía Salinas y Hugo Machiavelli. Hay mucha información. Recién cuando nombré a los Barras y a esa Argentina de Piedrazos, de Barra Brava, me pregunto, ¿se sabe algo hasta el momento de los Barra? ¿Hay algún detalle? ¿Alguien logró identificar? ¿Están detenidos los que tiraron la piedra? ¿Dónde está el hombre que tira la piedra? ¿Dónde está el hombre del piedrazo? Ya pasaron más de 8 días y no hay noticias, Hugo, ¿no? No, no hay noticias. O sea, no hay detenidos. Hubo 30 detenidos, pero los en liberaron. libertad, y a su vez hay una investigación en marcha del fiscal Broto. Es decir, sobre nadie... la reventa de entradas. Ahora nos metemos con ese tema. Nadie los pudo identificar. Pero quiero volver un poco a esta idea que planteamos en este 4 días, que es 3 años después justamente. Macri fue Macri. Macri se convirtió en Macri. Me atrevo a decirles, lamentablemente, que el incidente del que hablábamos recién con Hugo pronto va a quedar en el olvido, como tantas otras causas y como tantos otros escándalos que ya nadie recuerda. Pero quiero volver un minuto a ese gesto político, al llanto de Macri. Al llanto de Macri. Quiero mostrarles lo que hace pocas horas tuiteó el turco Asís sobre ese llanto de Macri. Si lo tenemos, me avisan, lo ponemos en pantalla. 3 días con la certeza de creer que las potencias nos tenían en cuenta, que podíamos interceder en la guerra comercial entre Estados Unidos y China y abrimos al mundo que paulatinamente se cerraba. Bueno, chicos, se le fue la bestia, jugando un poco con la bestia de Trump, y el último guardaespaldas otra vez solos. Las lágrimas de Macri se secaron y lo espera la realidad. El éxito de armar el G20 no se transforma en dinero ya. Riesgo de evaporación pone el turco Asís. Después le voy a preguntar a Ana Baiman por el efecto de las cerezas que hoy anticipó el presidente Macri. Y ahí está ese aplauso. Y atrás de ese aplauso vino el llanto. Y me pregunto, ¿será este llanto, el llanto de Macri, un momento bisagra de la historia reciente? ¿Podrá Macri y el gobierno construir desde ese gesto político, súper viralizado, lo habrás visto un montón de veces, podrá construir un envión hacia lo que verdaderamente buscan en términos políticos, que es la reelección? ¿Podrán? El llanto del Colón, pongámoslo entre comillas, como ya muchos lo titulan, puede efectivamente derivar en un fabuloso gesto de relanzamiento de una gestión que exhibió sin dudas más problemas que logros. Incluso hoy en el gobierno analizan que ese llanto es para muchos la expresión silenciosa del sí se puede, pero en esta oportunidad sin gritos, sin estridencia, sin bailes, sin globos, un poco más perfil bajo, pura emoción, el llanto de Macri en el Colón. Pensemos en otros momentos políticos o en otros momentos emotivos que cambiaron la carrera y el destino de otros presidentes argentinos a lo largo de la historia. ¿No se acuerdan? ¿Otros momentos? Ya este video. De Menem y el Pacto de Olivos. Esa imagen de Menem, aquella foto con Alfonsín. Imágenes que muestran lo que fue ese acuerdo. Un pacto que permitió la modificación de la Constitución Nacional para habilitar a Menem y habilitar a su reelección. Fíjense, ahí está. Ese apretón de manos de los dos presidentes que sellaban y cerraban el Pacto de Olivos. Ese abrazo a medio dar, prácticamente, entre Alfonsín y Menem. Gestos que marcaron y que mostraron momentos claves de la historia argentina. O, por ejemplo, esta imagen, que es la emoción casi al borde del llanto de Cristina Fernández de Kirchner, a centímetros nomás del féretro de Néstor Kirchner. Otro gesto, otro llanto distinto. Por eso nos estamos preguntando si efectivamente el gobierno podrá capitalizar y convertir ese llanto
en un gesto. Son, por supuesto, momentos completamente distintos. A partir de acá se iniciaba un largo luto, pero también esa imagen que estamos viendo, la de Cristina a metros del cuerpo de Kirchner y la gente pasando, era un viaje directo hacia aquel 54% que luego obtuvo el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Esa imagen que ustedes veían, que prácticamente fue una cadena nacional donde se mostraba la muerte de Néstor Kirchner. Gritos, aplausos. Insisto con esto, la pregunta que nos podemos hacer esta noche es si, como dicen en el gobierno, ya está llegando Jorge Giacobbe, que está acá. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. Macri se convirtió en Macri, esto es lo que dicen en el gobierno. Si efectivamente Macri se convirtió en Macri, tiene por delante un gran desafío. ¿Cómo hacer para pasar del éxito del G20 a la realidad de todos los días? A volver a responder por los jubilados. De hecho, hoy en la conferencia de prensa tuvo que volver a responder que no va a haber bono para los jubilados. Lo hizo en la conferencia de prensa. A responder, entre otras cosas, por la inflación, por la pérdida del poder adquisitivo, por la seguridad. Se abandonó el debate de la seguridad. ¿Cómo se le explica a un vecino del conurbano bonaerense, elijan el lugar que ustedes quieran? San Francisco Solano, Loma de Zamora, el lugar que ustedes quieran. ¿Cómo se hace para explicarle a un vecino del conurbano bonaerense que mañana va a ser asaltado, que mañana va a ser robado, que ahí no llega la mano militarizada de una ciudad que se puso a la perfección para cuidar a Trump o a Putin? Insisto con la idea que estamos planteando esta noche. Finalmente Macri logró convertirse en Macri. Miren, un dato que pasó desapercibido del G20, que quiero recuperar, que quiero compartir con ustedes en esta introducción de 4 días. El presidente Macri dio una conferencia de prensa junto a Emmanuel Macron. Lo recordarán, se han visto imágenes. Fue en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Ustedes saben que hay varios analistas internacionales que comparan a Macron con Macri, que le encuentran semejanzas, que le encuentran similitudes, porque los dos provienen de familias ricas, porque los dos manejan un tono de liberalismo moderno, de derecha moderna, derecha moderada. A pesar de las comparaciones, son personajes políticos distintos. Sin vueltas y sin eufemismos, durante la conferencia de prensa de las que les estoy hablando, le tocó hacer una pregunta a una colega francesa llamada Valeria Struck, de France 2, a quien, aclaro esto porque me parece que vale la pena aclararlo, a quien nadie puede acusar de estar contaminada por la grieta, porque no tiene nada que ver con la grieta. ¿Qué preguntó la colega francesa? Y acá tiene mucho más valor la pregunta que la propia respuesta. Le dijo, mirando a Macri y mirando a Macron, ustedes son dos presidentes a los que se los acusa de gobernar para los ricos. Y le preguntó, ¿han hablado entre ustedes sobre los reclamos populares que enfrentan por el encarecimiento de la vida? Esto preguntó la colega. Sencilla la pregunta. Sencilla. Pero ni Macri ni Macron supieron contestar absolutamente nada, o por lo menos vacilaron con algunas respuestas. Esta pregunta lúcida que hizo esta colega francesa, lúcida pero sencilla. 3 años después, y así comenzamos 4 días, Macri terminó finalmente convirtiéndose en Macri. La primera atención, el primer anticipo de esta noche, hay mucha información, no se vayan. En instantes, Roberto Kachanowski, Diego Gorgal, con él vamos a estar hablando de la seguridad, y Jorge Giacobbe para analizar la actualidad. Primera atención de la noche. El primera atención es de Hugo Machiavelli. Hugo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Facundo. La cuestión tiene que ver con que las fuerzas federales de seguridad podrán disparar sin anticipar, y esto es novedoso para la cultura argentina de seguridad de los últimos tiempos. Te voy a contar los detalles de una resolución que salió hace algunos días, pero que ya tiene en marcha a las fuerzas federales, que son la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la PCA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Veremos si esto se aplica en el interior del país con la Policía de las provincias. Bien. Y la de la ciudad. En minutos desarrollamos, claro, Hugo. que sí. Sí, porque aparte Ezequiel Spillman tiene información sobre este tema. Ojo con lo que va a contar Ezequiel Spillman respecto a un protocolo. Ahora lo va a contar él. Pero hay más títulos en esta noche, más anticipos. Lucía Salinas.
¿Qué tal, Facundo? Muy buenas noches. Dos temas vamos a contarte un poco más en detalle hoy. Eve Bonafini, a un paso de ir a juicio oral, acusada de ser partícipe de una maniobra defraudatoria, cifras millonarias contra el Estado Nacional. Te vamos a contar de qué se trata esta causa, conocida como Sueños Compartidos, y también una maniobra que está en investigación y que lleva a 44 personas entre exfuncionarios y empresarios a los tribunales de Comodoro Pi a declarar ante Bonadío en solo 3 días. Las maniobras con las que se habrían cobrado sobornos a través de los subsidios al gasoil en instantes. Bueno, en minutos, atención con esa causa. Hoy se inició esa etapa de la causa de los cuadernos, capítulo el transporte, trenes y gasoil de los colectivos. En instantes lo desarrollamos. Más títulos en la noche de 4 días, más información. Ana Baiman, con su atención. A ver, hoy Mauricio Macri ofreció una conferencia de prensa celebrando los resultados de la cumbre del G20. Como consecuencia de la reunión bilateral con China, dijo que la exportación de cerezas va a generar 100.000 puestos de trabajo en los próximos 10 años. ¿Esto es así? ¿Es posible? ¿Podemos hablar de una cifra semejante nada más que por la exportación de cerezas? En un ratito te contamos todo. La verdad detrás de las cerezas lo analizamos en algunos minutos y más detalles con Ezequiel Spillman. Atención con lo que trae Ezequiel, porque se suma lo de Hugo y está Diego Gorgal para hablar de seguridad. Se rearma el debate de la seguridad. Se está autorizando de alguna manera una mano dura. En minutos lo desarrollamos, pero tu título, Ezequiel. Bien, y esto tiene que ver, Facundo, con la policía de la ciudad. Comenzaron a trabajar en la ciudad en un memo secreto para un nuevo protocolo de acción de la policía de la ciudad con una directriz que cubre todo, que tiene que ver básicamente con endurecer el trabajo de la fuerza en la capital federal. En un ratito te vamos a contar todos los detalles de una reunión que hubo hoy en el Ministerio de Seguridad porteño, donde ya se empezó a avanzar en este sentido. Bien, bien, bien. A ver, quiero escuchar una declaración primero. Buenas noches, Diego Gorgal, Roberto Kachanowski. Ya lo voy a sumar también a Jorge Giacobbe para analizar un poco esto que planteábamos recién. 3 años después, Macri se termina convirtiendo en Macri. Podés coincidir o no, Roberto, con el análisis. Sí. Escuchalo a Macri hoy a la mañana. Así hablaba el presidente. Proceso de estabilizar la economía, bajando la inflación, y eso naturalmente va a tender a poner en marcha la economía, donde ya hay sectores que marcan una mejora. Todos los sectores de exportación, las exportaciones están creciendo a más del 15%, hay sectores que a más del 20%, eso es algo muy bueno, porque nos fortalece, ¿no? Estamos dejando de estar muy desequilibrados, de necesitar muchos dólares y depender de los demás, como pasaba hace muchos años, y empezar a depender más en nuestro trabajo. Y eso es algo positivo. Roberto, ¿se estabiliza la economía? Me parece que para poder estabilizar la economía vas a tener que hacer un montón de reformas, ¿no? A ver, empecemos por lo del G20, si te parece. A ver. Me parece fantástico, prefiero, sí, toda la vida que nos juntemos con la gente del G20 a estar con Maduro y toda esa runfla autoritaria. Sin comentarios, o sea, bien, perfecto. Ahora, no pensemos que porque la gala del Colón fue fantástica y vinieron todos y la cosa salió fantástica, van a venir inversiones. Dejemos de venderle humo. Esto es lo que el gobierno presenta. Claro, dejemos de venderle humo a la gente. En mediados del 2018, MSCI dijo: Argentina deja de ser país fronterizo, pasa a ser emergente. Todo descorchando champán. A los pocos días se firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todos descorchando champán. No alcanzó eso, otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todos descorchando champán. Ahora vino esto, todos descorchando champán. Vamos a terminar todo borracho, porque descorcha champán todo el tiempo, pero la realidad es que la inversión no viene porque te hicieron un lindo bife de chorizo. No venía antes, después del G20, ¿no debiera de venir la inversión? No, porque ahora Ana en un ratito va a hablar de la cereza. Si no te cambian la carga tributaria, la legislación laboral, ¿sí? No vas a tener más inversiones. Si no tenés previsibilidad en la regla de juego. Pero esas son reuniones. El G20 empieza en el año 99 como un grupo que se junta después de la crisis del 97 del sudeste asiático, 98 del default ruso,
antes el 95 que había sido la de México, y se juntan 5 ministros de Economía y presidentes de Banco Central. Después eso va tomando cada vez más fuerza y termina en el 2008 cuando se conforma. No te veo muy auspicioso con lo que pasó. No, es que me parece que estamos... A ver, yo creo que lo peor que se le puede hacer a la gente es ilusionarla al divino botón. Entonces le digo, pongamos los pies sobre la tierra. No estoy diciendo que no sirvió para nada, que estuvo mal. Te cambio entonces no la es pregunta. ese el punto. ¿Para qué sirvió el G20? G20 sirvió para que hubiese algún tipo de relación mano a mano con la... Es más, si vos te fijas las declaraciones... ¿Le hicieron las declaraciones de China y de Estados Unidos? ¿Cuál de todas? Las dos después del almuerzo. Viste que salió, se pusieron... No son iguales. Uno dice... A ver, tu título es que no se pusieron de acuerdo China y Estados Unidos. No lo digo yo, lo dicen las declaraciones. Están en inglés, hay que buscarlas porque están en una revista inglesa. ¿Qué dice una y qué dice otra? Si le contamos a la gente. Estados Unidos te dice, gran acuerdo, etcétera, van a bajar los derechos de importación para los autos. Sí. Hay un compromiso por 90 días. Y los chinos te salen con un catálogo mucho más largo que dicen, en realidad estamos viendo eso, vamos a ver si lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Vos lo mirás y decís, a ver, uno dijo una cosa, el otro dijo otra, ¿sí? Hay 31 puntos de diferencia. Pero pongo en estos términos, Roberto. Sí. De China y Estados Unidos, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Y los dos tratan de buscar, proteger su industria, Sí. subsidiarla, etcétera. Ninguno de los dos le hace bien a la economía mundial. Vamos a poner en estos términos. ¿Ok? Te cambio la pregunta para ir también con una pregunta bien sencilla. Sí. ¿A la Argentina le conviene estar mejor con Estados Unidos o con China? Argentina le conviene estar bien con los dos. ¿Sí? ¿Se puede estar bien con los dos? Yo creo que sí, no veo razón por la cual no se Bueno, puede estar entonces bien. ahí te vuelvo a hacer otra pregunta. Este rol de árbitro internacional al que eufóricamente el gobierno presenta Sí. fue o se convirtió el presidente en las últimas horas. ¿Es real? ¿Es así? ¿Vos creés que ante yo la creo que mirada hizo- del mundo queda como un... Fue muy buen anfitrión, hizo muy bien las cosas, logró un último documento que no iba a salir. Son superficialidades, pero en última instancia logró ese documento. Pero de ahí a decir, no, ya con esto, ahora Sí. vienen las inversiones. No es así. No es así. Para eso hay que hacer... el G20 no es sustituto de las reformas estructurales. Como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es sustituto de las reformas estructurales. ¿Te gustan las cerezas? Sí, con helado de crema. Bueno, acá va sin helado, es lo que tenemos. Tenemos Bueno, cereza. está bien. Déjame que te cuente alguna información porque Ana tiene su atención, tiene su información respecto al tema de las cerezas. Ya lo prometió, lo desarrolla ahora. Ana Baiman. ¿Tenemos cerezas para tirar para arriba? Algo así. Eso es lo que promete por lo menos Mauricio Macri a partir de la conferencia de prensa que ofreció hoy en Casa Rosada, en la cual informó parte de lo que se acordó con China después del G20, porque la reunión con China no formó parte estrictamente del G20, sino que fue una reunión protocolar estricta solo con China. Allí, entre otras cosas, se convino acordar que Argentina va a aumentar las exportaciones a China. Ya viene exportando cerezas a China, pero la va a aumentar sustancialmente esta exportación. Y Mauricio Macri prometió que a raíz de esto se van a generar 100.000 puestos de trabajo. Ahí estamos compartiendo la información de parte de lo que anunció el Claro, presidente. ahí arriba hoy. tenemos el anuncio que son los 100.000 puestos. Sí. Pero ¿con qué datos los contrastás vos? A ver, yo digo, el presidente promete la creación de 100.000 puestos de trabajo en los próximos 10 años, pero solamente en el último mes de los que están medidos, digamos en septiembre es el último dato que se conoció, se perdieron 20.400 puestos de trabajo registrados. Esto nos habla de una suerte de debacle en el mundo del empleo porque en el último año se perdieron 70.000, pero solo en el último mes se perdieron 20.000, o sea que la situación viene decayendo sustancialmente y hay muchísima preocupación. Cuesta creer que se van a poder generar 100.000 puestos de trabajo nada más que por la exportación de un producto argentino. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente para que quede claro que lo dijo él. A ver. Con Xi Jinping ayer, por ejemplo, firmamos algo que veníamos demorando y lo logramos, el acceso de la cereza argentina a China. Y uno dice la cereza. La cereza en los próximos años va a generar más de 100.000 puestos de trabajo. Y no acá,
Los va a generar en Neuquén, en Río Negro, en Chubut, en Santa Cruz. Lugares donde mucha gente requiere un trabajo de calidad y muchos otros que vinieron para acá buscándolo para poder volver a su provincia. Haciendo el anuncio, hubiese sido bueno mostrar la cara de Kachanowski durante la... Ahora te dejo hablar, Roberto, pero hay números de Macri, Ana, hay números de la economía de Macri. ¿Los vemos, los compartimos? Compartámoslo, porque además de este anuncio se mostró exultante diciendo que la economía argentina se estaba estabilizando, que la situación iba a mejorar, que habíamos tocado fondo de alguna manera, no lo dijo con esas palabras, pero que de aquí en más solo cabe ir mejorando. Esa fue la propuesta, la cara que mostró Mauricio Macri, pero los números dicen otra cosa. Estos son los datos del INDEC, son fuentes oficiales, más oficiales que estas no hay. Inflación de octubre 5,4%, es menor a la de septiembre, pero todavía altísima. La canasta básica total estuvo 2 puntos por arriba de la inflación de octubre, es decir, que la línea que mide la pobreza, para lo cual hay que ganar 24.241 pesos, está más alta todavía que la inflación. Los salarios de septiembre subieron un 2,9, mientras que la inflación de septiembre fue del 6,5. La actividad económica en septiembre cayó un 1,9% y la industria en septiembre cayó frente a un año atrás ahí estamos viendo, 11,5%. Todos estos datos son del INDEC, son fuentes oficiales y no hay un solo dato positivo de estos que estamos dando a conocer ahora. Mauricio Macri está esperanzado. ¿Será real esa esperanza? Roberto. Agregaría uno más que salió hoy, que es la recaudación impositiva. Exacto. Agregame el gesto cuando Ana hablaba y cuando Macri hablaba de la cereza. Sí. No, pero me parece importante porque hay una expectativa que genera en esto el presidente Macri. Y vos no le crees. Le agregó un cero distraído o... ¿Un cero a qué? A la generación de... A los 100.000. ¿Sabés lo que son 100.000 puestos de trabajo en cereza nada más? Está bien, él dice en varios años, creo, ¿no? 10 años. 10 años, serían 10.000 por año. Sí. Para que vos tengas una idea, por año se incorporan al mercado laboral, si mal no recuerdo, 250.000 personas. Chicos, por año. ¿Sí? O sea que estarías absorbiendo, no el 50, casi el 50%, me parece... Que es muy auspicioso. Me parece demasiado. Los datos que estabas dando sobre ocupación que los da el Ministerio de Trabajo, están los de octubre, ¿eh? Y los de octubre te están mostrando que sigue bajando la ocupación en el sector privado y aumenta en el sector público, que puede ser el sector público provincial, no en el nacional necesariamente. O sea, el sector privado sigue sin generar inversión para crear puestos de trabajo. Me puedo poner del lado el abogado del diablo o del lado del televidente, ¿no? Porque, a ver, lo del G20 lo analizás como, dijiste recién, de hecho hay un título que es que le dejen de vender humo a la gente. Las cifras de la cereza te parece que le agregan... Entonces, ¿por dónde? ¿Por dónde hay que ir? Por empezar a contarle a la gente la verdad de la situación. La situación económica ¿Cuál argentina es la situación? es delicada. Esto que presenta Ana recién, estos números en rojo. Es una situación delicada. A ver, los números son el termómetro de lo que está dentro. Y lo que está dentro es un fenomenal gasto público con una presión tributaria que frena cualquier proyecto de inversión. ¿No baja el gasto público? El gasto público no está bajando. Pues además vos tenés que computar los intereses de la deuda, se te están escapando. Entonces, lo que digo es, vos tenés una situación que es delicada. Delicada en términos del nivel de gasto público. Le vas a tener que explicar a la gente dónde vas a bajar el gasto público y... Como contrapartida de eso tenés un Estado con una tasa de interés del 66% que te está barriendo el mercado y le está sacando todo crédito del mercado. ¿Sí? No va a poder bajar mucho la tasa porque se le va a disparar el tipo de cambio. Paralelamente a eso tenés falta de inversión, ausencia de las reglas de juego, no hay previsibilidad, etcétera. Entonces, no tenés inversiones. Lo suma Jorge Giacobbe. Jorge, buenas noches. Gracias por venir. Por favor, un gusto. A ver, yo planteaba en el comienzo del programa, Macri se convirtió en Macri finalmente. Muchos de los votantes de Macri querían este Macri de las últimas 48 horas. Lo planteé con mucha expectativa, pero Kachanowski me tiró la editorial por el aire. Entonces, primero, ¿considerás Yo la agarraría de aire y le pegaría de vuelta para arriba. Vos también, o sea, me Sí. confundí entonces. Pero... ¿No crees que el votante de Macri en las últimas horas sintió una suerte de bocanada de aire fresco? Probablemente, pero el votante de Macri ya es votante de Macri, como lo dice la sentencia. ¿Pero no se le estaba complicando con su propio votante a Macri? No, con el votante duro,
con el 30% que todavía tiene de él una imagen positiva, el 32% que todavía pretende votarlo, es un 32% que está muy sólido, digamos, que está muy blindado, ¿no? Que lo prefiere, que prefiere esta crisis respecto de todo lo anterior, respecto del kirchnerismo, del peronismo y de todos los que han construido el país hasta acá. Yo creo que respecto al comentario inicial que decías, hay que disociar tajantemente la identidad de la imagen de las personas, ¿no? Vos decís, Macri ahora es Macri. En realidad no sabemos quién es Macri en términos personales, cuál es la identidad de él, si es un tipo que en la casa llora o no llora, no importa eso. Lo que importa es qué proyecta en términos de imagen. Y me parece que ahí tenés dos imágenes y que tienden a solidificar lo que está pasando con la opinión pública. Aquel que le cae simpático, probablemente esta noticia le dé esa bocanada de aire fresco. ¿Y al que no? ¿Y al que no? Y el que no va a creer que es fingido, que no tiene ningún sentido. ¿Vos no crees que en ese llanto, no sé, Kachanowski, vos lo viste el llanto, ¿no? Sí, no me parece fingido para nada. Yo creo que la carga que tuvo en todo este tiempo fue consecuencia de ese llanto. Exacto. ¿No? A mí me parece que si es fingido o no es fingido, de bien abstracto. Porque ¿Lo ves como un relanzamiento político? ¿Como un gesto político que puede relanzarlo a Macri? Yo creo que no hay que exagerar. Me parece que a lo que apela Roberto es a que salgamos de la lógica maníaco-depresiva de analizar la realidad argentina. En esos momentos, hay semanas donde todo el mundo dice, uy, el presidente se va en helicóptero, y la semana que sigue, uy, se quedan para 100 años, y después de vuelta, uy, se va en helicóptero. Bien, eso es bien propio del yogur de la política, del yogur de los que consumimos información política, donde meto el oficialismo, todas las oposiciones, los factores de poder, el sindicalismo, la prensa, los que hacemos opinión pública. Ahora, afuera en la opinión pública, esto no sucede. Hay una sociedad argentina que está mucho más adulta, que está mucho más crecida, que administra mejor sus angustias y sus ansiedades, y que no se deja llevar por los dos roles maníacos depresivos. ¿Me esperas un minuto, Jorge? Porque está pasando esto en vivo y también me gustaría que lo miren, ya que hablamos de gestos políticos, de políticos emocionados. Este es el momento, esto es en vivo, está llegando a Estados Unidos. Es Donald Trump despidiendo a Bush. Gesto adusto, acompañado de Melania. Se escuchan las cámaras fotográficas. Esto acaba de suceder hace algunos minutos. ¿Esto podría pasar en nuestro país? No tenemos todavía, me parece, ese nivel de normalidad. Claro que es esta imagen. Roberto, ¿esto podría pasar en nuestro país? El otro día estuvieron Menem y De la Rúa en el Colón. Cristina, bueno, obviamente no. Sí. Era previsible que no. Pero yo creo que algún grado mayor de civilización hay. Creo que hay en Argentina. No llegamos a los niveles que ves en Estados Unidos, donde se juntan demócratas y republicanos y se sacan la foto. Y se dan la mano y se sonríen. No, acá al lado en Chile pasa algo parecido, Jorge, ¿o no? Hay otros países que tienen un nivel de respeto a unos presidentes respecto de otros que es mucho más grande. En Argentina, cada uno que se sienta tiene sobre la espalda el fantasma del presidente anterior al cual hay que matar, al cual hay que perseguir, al cual, justo o injustamente, no importa, pero que hay que sacárselo de encima y al cual también se lo utiliza para conformación de la identidad, porque la identidad se conforma en términos de pares de opuestos, con la negación del otro, ¿no? Y así estamos, y por ahí te lo recuperan 10 años después, 15 años después. Entonces ahí sí, digamos, vos tenés un Menem, un De la Rúa que... Claro. Yo le quería preguntar por el tema de la seguridad, que tanto se habló últimamente y que ahora hubo cambios porque salió muy bien el G20 en ese sentido. Totalmente. ¿Esto puede afectar a la opinión pública que está pendiente del tema de la inseguridad? Mira, la inseguridad era uno de los principales reclamos durante los 2 años primeros de la gestión de Macri y de los últimos de Cristina también. Y hoy está en quinto o sexto lugar. Eso no quiere decir necesariamente que la seguridad o la inseguridad haya mejorado, me refiero, sino que ha sido absorbida también por otros problemas. Allá afuera hay una sociedad argentina que está pidiendo al Estado que tenga otro rol de control de la calle, una sociedad argentina que está saliendo de toda esa vergüenza de lo que sucedió en términos de seguridad y de Fuerzas Armadas en la época de los 70, todos los 80, todos los 90, ¿sabes todos qué, los Jorge? 2000. Te quiero aprovechar para el debate de la seguridad, que ahora Hugo me lo presenta con información. Se va a sumar también Ezequiel Spillman, porque me parece que es el otro tema, ¿no? Es el debate que, digamos, que yo planteaba en el comienzo del programa. ¿Cómo le vas a explicar ahora a un vecino
que no vas a poder resolver lo que sí pudiste resolver porque cuando estaban todos los... Es decir, la ciudad por un momento se convirtió en una ciudad del primer mundo, donde no hubo un solo hecho de inseguridad, donde no hubo un solo incidente. Ahora, se fue toda la cumbre del G20 y volvimos a discutir, así como en la economía, el tema de la seguridad. Me esperan, lo despido, Roberto, que sé que tenías un compromiso. Tengo un compromiso, sí. Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes por invitar. ¿Alguna idea? No, simplemente coincidir. Yo creo que tenemos esa ciclotimia, ¿no? En la Argentina, hace una semana estábamos diciendo, miren lo que pasa con Boca River, somos impresentables en el mundo, y de golpe somos Suiza. No es así. No es así. No es así. No es así. Roberto, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Hugo Machiavelli, el debate de la seguridad, la información alrededor de la seguridad, que es el otro debate que nos asiste en esta noche, y se queda Jorge Giacobbe, ya está Diego Borgal para charlar a propósito de este tema. Hugo. Facundo, la resolución que sacó el Ministerio de Seguridad de la 956 es del 17 de noviembre. Nosotros la contamos aquí. Sin embargo, cobró relevancia en las últimas horas porque fue un éxito en el G20, las fuerzas federales de seguridad. Hay que tener en claro que no es las policías de la Argentina van a tener a partir de ahora una resolución en la que apoyarse para el uso de armas, un tema muy controversial. Fíjate algunos detalles que fuimos marcando de esa resolución. 3 puntos clave de este tema. Ahí está. Pueden usar las armas para impedir un delito grave. Habla mucho de inminencia. En el artículo 4 se define lo inminente, pero fíjate vos que acá concretamente se usa el arma sin la voz de alto, por detención y resistencia a la autoridad, para detener lo mismo frente a un peligro inminente. Todo el tiempo la resolución 956 marca esto. Y para impedir la fuga de alguien que pudiera representar un peligro inminente. Vamos a ver otros detalles. Hugo, ya a priori te digo, para que lo empecemos a discutir, todo esto va a generar mucha polémica. Sí. Si bien desde el punto de vista político, y ahora Giacobbe va a dar su mirada, es posiblemente la respuesta a un requerimiento que la sociedad está pidiendo, desde el punto de vista técnico, y Borgal lo es en materia de seguridad, va a generar mucha polémica. Pero no va a producir, creo, cambios inmediatos. A ver. Ni en las Fuerzas Armadas, lo charlábamos con Borgal antes, ni en las Fuerzas Armadas, porque esto es cultural. Por más que vos tengas una resolución, no va a habilitar a un gatillo ¿Puedo fácil. hacer una pregunta general? ¿Esto es avalar la teoría de Chocobar? No necesariamente. Yo creo que el gobierno... ¿No es avalar la doctrina Chocobar? No necesariamente. A ver, Borgal, ¿cómo te va? Diego, gracias por venir. No, por favor. Una primera mirada de esto que plantea Hugo. Mirá, la resolución sobre el uso de la fuerza contiene muchísimas disposiciones que ya existían en el ámbito de cada una de las fuerzas federales. Es decir, en ese sentido, no hay mayor innovación, salvo en un caso, que es precisamente el que mencionaban recién, que es el de fuga. Esto es, en ocasión de fuga, se autoriza el uso de fuerza letal por parte del funcionario policial. ¿Esto no estaba autorizado hasta el momento? No en tanto y en cuanto en esa fuga no hubiese agresividad para con el funcionario policial o poner de riesgo la vida o la integridad de cualquier otra persona. Acá estamos repasando. De hecho, está prohibido el video uso de Chocobar. Sí. Digo, Por eso, en ese sentido, sí, periodísticamente podríamos decir que es una resolución Chocobar. Porque que avala todo, lo que fue la doctrina Chocobar. Todo el artículo 5 de esa resolución, que es el cuerpo más importante, son disposiciones que ya existían. Que las reformularon y las presentan como... Exactamente, salvo en el caso del anteúltimo inciso del artículo 5, en donde autoriza el uso de fuerza letal para prevenir una fuga. Hugo, vamos a ver estos últimos puntos que remarcamos como aspectos fundamentales. Fíjate vos, ¿cuándo se puede utilizar un arma de fuego? Si el delincuente posee un arma letal. Bien. Si un grupo, es decir, habla de una cantidad de personas determinado, posee también un arma o efectúa disparos o intenta poseer un arma, dice la resolución. Y si el sospechoso trata de acceder a un arma. Fíjate que no necesariamente tiene que dar la voz de alto, aunque sí luego tiene que, por supuesto, avisar a las fuerzas de seguridad o a ambulancia, a quien corresponda, depende de cómo fue el accionar. Pero ¿esto es una licencia para que las fuerzas de seguridad disparen? No. Reiteramos, muchas de las cosas ya existían en la ley. Creo que es una resolución, como dijo la ministra Patricia Bullrich, que de algún modo convalida el uso de las fuerzas
para las fuerzas federales. Veremos qué hace la policía. Ahora va a contar algo respecto a la policía. Yo les pido que se queden unos minutos porque Ezequiel Spillman tiene información exclusiva sobre... Porque me interesó algo que dijiste, Hugo, recién. Esto no va a ser de un día para otro. Hay también una inserción cultural dentro de las fuerzas. En las fuerzas de la ciudad de Buenos Aires se viene preparando algo que en instantes Ezequiel Spillman lo cuenta. ¿Es política esto, Jorge? Por supuesto, es el diálogo con una sociedad que está buscando otra cosa. Yo decía entre... Si vos decís que si abrís a los televidentes, una gran mayoría va a estar de acuerdo y va a avalar esto que se presentó. Totalmente, con diferentes tenores, con diferentes voltajes, una gran parte de la sociedad está pidiendo un Estado más presente, porque con ese Estado se siente más seguro, y otra parte está pidiendo más mano dura directamente, digamos. Pero en definitiva, entre esa vergüenza del desmadre de las fuerzas de los años 70 y la vergüenza de la falta de presencia de los 90, de los 80, de los 90, de los 2000, donde ver un uniformado en la calle era vergonzante, digamos, era un problema político, ahora la sociedad está buscando un punto intermedio. ¿No hay un riesgo con intentar hacer política en escenarios electorales o preelectorales en materia de seguridad? ¿No se puede esto que de alguna manera, no se puede cometer errores? Sí, claro, y es que se van a cometer errores. El Estado siempre comete errores. El tema es después los ciudadanos cómo procesamos esos errores. Una cosa son los errores y otra cosa son los desmadres. Si las fuerzas puestas de vuelta en un rol más firme en la calle cometen un desmadre, vamos a hacer toda la rotonda otra vez. Como vivencia social, digamos. ¿Me esperás, Ezequiel, un minuto? ¿Me esperás? En instantes Ezequiel les va a presentar algo que tiene que ver con la seguridad y que es un material exclusivo, que tiene que ver con algo que se está gestando. Yo le quiero preguntar a Diego Gorgal, algo que siempre me pregunto en materia de seguridad. ¿Solamente la seguridad se soluciona con mano dura, como habitualmente se dice? ¿O hay otras maneras de aplicar políticas de seguridad para que todos nos sentamos más seguros y no transitemos por la calle, por la vida, como transitamos, mirando para el costado, sintiendo que nos van a robar? ¿Solamente la solución a la seguridad es la mano dura? No, en absoluto. Y además el concepto de mano dura involucra mucho tipo de políticas que no necesariamente las podemos resumir o las podemos meter en la misma bolsa. Es decir, mano dura, ¿qué es? Aumentar las sanciones que estipula el Código Penal. Y en general eso no significa, uno puede aumentar, multiplicar por 3 el Código Penal y mañana no vamos a tener menos delitos. Ahora, en algunos delitos, sobre todo vinculados a la criminalidad organizada, necesito sanciones muy duras porque necesito tratar de generar arrepentidos. Tu libro sobre la mafia en el fútbol, digamos. ¿Cómo se sustancia esa investigación? Con arrepentidos. Con arrepentidos, pero estamos hablando, digo, de una legislación en Estados Unidos... Que le tira... Pero viejísima, es una legislación del 70. Sí, la ley Rico, digamos. Exactamente, la conocida ley Rico. Pero como, que no tiene nada que ver con Aldo Rico, ¿no? Estamos hablando de una legislación norteamericana. Nada que ver con Ñato. Pero como vos decís en el libro, generan todos esos arrepentidos porque le tiran 25 años sobre la mesa. Y a partir de ahí tenés un incentivo para arrepentirte y colaborar, y la colaboración, entonces, mano dura es aumentar las penas. Bueno, aumentar las penas no va a bajar el delito por sí sola. Ahora, en determinados casos, un aumento de penas es necesario. Ahora, yo vuelvo sobre el debate porque yo creo que, insisto, la sensación que hay, y creo que todos acá lo hemos repetido y lo hemos escuchado, la sensación que hay es que uno comete delitos en esta Argentina. No hablemos de los delitos, digamos... Hablemos de las cosas más sencillas. Vos vas por la calle y todo el tiempo te cruzás o con trapitos, o con escenas de motochorros, o con gente que manifiesta que corta una calle y que de repente termina en un incidente, tiran pie. Digo, la sensación que la gente tiene es que nadie va preso en este país. Facundo, no es una sensación. Objetivamente, la justicia nacional en lo criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires, la justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires, en un año recibe 100 denuncias, se da vuelta y genera una sentencia condenatoria. Esto es... Repetilo. En un año, una justicia que nos sale mucha plata. Es una justicia que dentro de los poderes judiciales de la Argentina es la que está bien financiada. Ese aparato judicial recibe 100 denuncias al año y por cada 100 denuncias que recibe se da vuelta y te genera una sentencia condenatoria. Una sentencia condenatoria por cada 100 delitos que recibe denunciados.
hay otros tantos que no se denuncian. Si la opinión pública entendiera que se condena el 1% de los delitos que se cometen, iríamos hacia la anarquía, porque cometés cualquier delito, total la probabilidad de ser condenado. Estadísticamente hablando, tenés muchísimas más chances de que no te pase nada que recibir una sanción. A ver, entonces vos decías, termino con esto, Sí. vos hablás de sensación, ¿no? Está la sensación. A veces... Es una percepción, la gente... Claro, me corrige Diego si me equivoco, a veces se combate una sensación con otra sensación. Una gran parte de la tarea de seguridad de una comunidad la da la percepción de seguridad. No la seguridad porque no tenemos un policía para cada ciudadano, sino la gente autorregulándose porque cree que habría una consecuencia, sí. ¿Se gana muchos votos con la seguridad? No me lo contestes ahora, así lo charlamos en algunos minutos. Atención con el dato que trae Ezequiel Spillman en esta noche aquí en 4 días. Tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con un dato que posiblemente en los próximos días lo vayas a leer en los diarios. Tiene que ver con que, Ezequiel, dale. Nos metemos con la policía de la ciudad, Facundo. Reunión cumbre hoy en el Ministerio de Seguridad porteño. Comenzaron a trabajar en un memo que por ahora es secreto, que lo tienen las principales autoridades de la policía de la ciudad, para cambiar el protocolo con el cual se manejan hoy los agentes de la policía. Podríamos resumirlo en que se va a endurecer la policía de la ciudad. Aquí tenemos algunos de los puntos. ¿En qué partes crees que se van a endurecer? Porque... Mira, es de máxima, ¿no? Lo que están preparando en el Ministerio de Seguridad porteño. Fin de los cortes totales refiere específicamente a la 9 de julio. Lo que quiere impedir el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es que en campaña tengamos las imágenes de piquetes copando y frenando toda la 9 de julio. Atado a ese primer punto, tenemos el segundo, que es el Metrobús no se corte nunca. Cortes totales, es decir, que siempre dejen alguna vía, y en segundo lugar, que nunca más se corte el Metrobús. Esta había sido una máxima que hace 1 año y medio había intentado desarrollar la gestión cuando estaba Martín Ocampo como ministro y nunca pudieron llevarlo a cabo. Esto refiere al Metrobús de 9 de julio y también al de Leandro en Alem, donde se dan todos los cortes cada vez que alguien va a protestar al Ministerio de Trabajo. El tercer punto, y este es un punto clave, Facundo, y tiene que ver con el superclásico de River Boca, el rediseño de la inteligencia criminal. Hay un área dedicada específicamente a investigar cuáles son los polos que pueden generar violencia, que pueden generar algún tipo de desmán. Bueno, están rediseñando todo ese área. Es muy posible que descabecen a parte de la cúpula de los que hoy manejan inteligencia criminal en la policía de la ciudad. Otros 3 puntos. Política judicial y una reforma que está pensando el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, básicamente el trabajo con los fiscales, esta cuestión que vos planteabas en tu editorial sobre qué pasó con los detenidos que agarraron de la barra, o qué pasa con los detenidos, no pasó absolutamente nada. ¿Podemos creer, vení un minuto, quiero detenerme acá, ¿podemos creer que no hay detenidos respecto a ese incidente? Permitime que te agregue. No hay un solo detenido, a ver, peor. Pero, porque para detener a alguien primero lo tenés que identificar. No, pero no hay solo detenidos eso. ni identificados. Pero vos hablás de una cosa que todavía no se investigó del todo. Pero pensemos solo en pero el caso pasaron 8 días. Está bien, o pero 9 pensá en días. el caso de la reventa, que los 2 barras sindicados cuyos domicilios fueron allanados, no fueron detenidos porque es una cuestión de la justicia contravencional. ¿Cómo en este caso la justicia contravencional no le da lugar a la justicia criminal para pensar en una asociación ilícita y luego en un posible lavado de dinero cuando encontraron más de 10 millones de pesos? En 300 entradas. Entonces, hoy tenés un proceso de justicia que no funciona. Ni que hablar con la falta de investigación en el caso de los que tiraron las piedras. Ahora para el cierre, dejo completa, si vos tenés algún... Completamos los otros 2 puntos, Facundo. El primero tiene que ver con el empoderamiento de la fuerza. Eso va atado a lo que recién contaba Hugo sobre la doctrina Chocobar y la idea de que la policía no puede ser corrida por un grupo de barrabravas como pasó hace poco con una de las hinchadas. Esa imagen de la policía retrocediendo frente a los delincuentes. Digamos. Exactamente. Y el último punto, la política con los barrabravas propiamente dicha. Hoy voy a poner un ejemplo en el Ministerio de Seguridad. En el River Gimnasia de ayer no había ni parrillas, ni había ni negocios colaterales de la barra. Esto como una política de Estado. Y la idea, Facundo, es aprovechar un poco este nuevo clima de época que marcó el G20, que marca un poco el Ministerio de Seguridad de Nación y avanzar en la ciudad que siempre se quedó un poco retrasada. Vos pensás, Facundo, que durante casi todo el 2018, yo te diría 1 vez por semana, Macri, en las reuniones de gabinete, se quejaba de Horacio Rodríguez Larreta por el tema de los piquetes. Bueno, vamos a hacer una nueva política con la policía de la ciudad, hoy con Diego Satilli al mando de la fuerza. Bueno, buena información, el memo secreto. Ahora después le voy a dejar a Giacobbe que responda si efectivamente conviene a veces la temática de seguridad para hacer política o si, como dicen los chicos hoy en día, garpa el tema de seguridad para la política. En un ratito lo contestamos. Más información en esta noche de 4 días. Llega Lucía Salinas con esta información. Dale.
Facundo, 44 indagatorias en 4 días, no haciendo alusión al nombre del programa, 4 días en los que Bonadío va a tomar 44 indagatorias en 4 días van a tomar. 3 exfuncionarios y los restantes empresarios vinculados a los subsidios al transporte, puntualmente al gasoil. ¿Por qué? Porque antes de compartir toda esta información te damos un dato. El juez Bonadío los procesó el año pasado por fraude. Pero la Cámara Federal porteña, que es la que revisa los fallos de los jueces, dictó la falta de mérito, anuló toda esa resolución. ¿Qué dijo ahora Bonadío? Antes se los investigó por fraude, ahora se los va a investigar por cohecho. Y citó a todos a indagatoria, te comentamos de qué se trata esta causa. ¿Qué se investiga? Los subsidios al gasoil. Perdona, ¿te puedo hacer una pregunta básica? ¿Es el gasoil del bondi, del colectivo con el que nos movemos todos? Exactamente, y por eso... ¿Y cómo era la trampa? ¿Cómo era el robo, digamos? Observa este dato que te ponemos ahora en pantalla. Se investigan los subsidios al gasoil. Se cobraron de más lo equivalente, según la resolución del juez Claudio Bonadío, a 387 viajes entre Buenos Aires y Moscú. Este es el cálculo que se hizo en base a esta causa. 387 viajes entre Buenos Aires y Moscú. A ver, se robaron 387 viajes entre Buenos Aires, lo equivalente a 387 viajes entre Buenos Aires y Moscú. Exactamente. Y la defraudación calculada en esta investigación es de 609 millones de pesos entre 2003 y 2014. Otro dato en esta causa, el combustible subsidiado se vendía al público y había otra información en esta investigación que es la que también sigue el juez Claudio Bonadío. Muchas empresas que percibían ese subsidio ni siquiera estaban funcionando al público ese combustible subsidiado. Tenemos más información sobre esta causa. Te lo dijimos al comienzo. Ahora están acusados por cohecho y la denuncia, el procesamiento por fraude quedó anulado el año pasado por la Cámara Federal porteña. Los exfuncionarios que tienen que volver a declarar esta semana son Julio Devido, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. También estaba Devido en esta. Exactamente, porque era la principal autoridad del Ministerio de Planificación Federal, de quien dependía transporte. 41 empresarios, algunos de los más conocidos, los hermanos Sirigliano nuevamente en la justicia, también Sergio Taselli entre los acusados. Hoy ya se presentaron algunos en los tribunales de Comodoro Pi. Hasta el 7 de diciembre, todas estas indagatorias, 44 acusados ahora por el presunto pago de sobornos para el otorgamiento de estos subsidios al gasoil. ¿Me recuperas el dato ese que me parece muy ejemplificador? ¿Cuántos viajes, o el equivalente de viajes entre Buenos Aires y Moscú? No sé cuántos kilómetros hay entre Buenos Aires y Moscú, pero es un dato, digamos, una metáfora tremenda, ¿no? 387 viajes entre Buenos Aires y Moscú es lo que se pagó de más en estos subsidios y también lo que sospecha la justicia no solo es el pago de sobornos, sino que los empresarios que están involucrados ya están siendo investigados en esta causa de los cuadernos de la corrupción, porque lo que sospechan es que claramente se eligió favorecerlo a ellos sobre otras empresas. Bien, queda más información. Antes del final, Hugo me va a dar una información de la causa independiente. Hoy declaró a alguien muy conocido en el ambiente del fútbol. Tenelo ahí, guardalo ahí un minuto. ¿Garpa el tema seguridad para las campañas electorales? Sí, está ¿Los gobiernos se endurecen para obtener más votos? Se endurecen para obtener más votos. Y esto está sucediendo en todo el mundo, digamos, no solo en Argentina, pero además están encerrados, no tienen otra, por la demanda social y porque es una demanda social que está pisada hace mucho tiempo. Yo te voy a contar una pregunta que hicimos hace 10 años por primera vez y que nos sorprendió la brutalidad de los datos en aquel momento, año 2007. Le preguntamos a la gente si creía que el narcotráfico estaba asociado a la política, a la justicia y a la policía, y el 80% de los argentinos hace 10 años ya nos decía que sí, que sabía que estaban asociados. Es decir, el 80% de los argentinos te contestaban que sí. Que están asociados. Que no es que no se pueden regular, que no, que son socios. Que el nivel de narcotráfico, que delito que hay en la Argentina, no es una distracción, que es una sociedad. Entonces, o lo desarman o se los comen, ¿no? A ver, un consejo. Petrilac creó Danske, la mejor protección para tus maderas de climas externos. Ahora vas a trabajar menos, fácil de mantener y sin lijar, es transparente, resalta la beta. Mira. Danske, para proteger tus maderas al exterior, sin lijar, fácil de mantener, seca rápido y dura más. Danske de Petrilac.
¿Y un consejito con Hugo? Dale. Los Haroldos vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate. Más de lo que esperas. Los Haroldos Estate. Mucho más de lo que esperás. Los Haroldos. Vinos con Ángel. Pregunta final para Gorgal a propósito del tema seguridad. Digo, ¿cuál es el riesgo de que se discuta la seguridad enmarañada en un clima electoral? Y el riesgo es que se tomen medidas o se dejen de tomar en función del interés electoral y no de la solución del problema. Por ejemplo, hace ya 6-7 meses la comisión de juristas notables que redactó el anteproyecto de Código Penal concluyó su trabajo. Hace 6-7 meses hay un proyecto de Código Penal que el gobierno decide no mandarlo al Congreso, tratando de medir el mejor momento para aprovechar. Están haciendo política con eso. Entonces hace 6-7 meses que no discutimos un Código Penal por razones electorales. Diego, gracias. No, Jorge Giacobbe, muchas gracias. Gracias, chicos. Mañana nos reencontramos de vuelta en 4 días con todo el equipo. Se quedan viendo a Novarecio con sus entrevistas. Está Jorge Macri hoy. Jorge Macri con Novarecio. Quédense en la 24. Mañana a las 10 de la noche al término de Feynman. Acá vamos a estar.